Continuamos en Argumentos, ya listos para iniciar pues nuestra entrevista del día de hoy. Nos acompaña Egle González, pues consultora político y electoral. Gracias por acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, y por supuesto, pues súper propicia tu visita para iniciar pues este primer programa del año para hablar de todo lo que se espera, ya que pues para este año 2024 se prevén las elecciones presidenciales, cómo está ese ambiente. Quizás por ahora es temprano porque estamos iniciando en enero, pero ¿qué pudiésemos esperar en ese panorama para este año si se pudiesen dar esas condiciones para realizar estas elecciones, las negociaciones? Hay realmente muchos temas que están allí, pero ¿cómo ves ese panorama para estas elecciones presidenciales? Y pues que iniciamos conversando, por supuesto, sobre todo este tema de las negociaciones en Barbados que quedaron allí en el cierre de este 2023. Bueno, este es un año multielectoral. Entonces, estas elecciones pondrán a prueba muchas democracias en el mundo, sobre todo en países como Estados Unidos, Rusia, probablemente Ucrania, Taiwán, Irán. Estamos hablando de presidenciales y legislativas. Mucho más para acá, en América Latina y el Caribe, tenemos México, tenemos Brasil, tenemos Panamá, tenemos El Salvador y, por supuesto, en Venezuela. Son varios países. Bueno, en total son como 75 países. Es decir, un año de muchas elecciones que también nos permiten entender un poco los cambios que ha pasado en la comunidad internacional respecto a las estrategias con Venezuela. Entonces, en el caso venezolano, es la particularidad de la elección presidencial, que es todavía incierta la fecha, que hay que decir que para otros países, pues en esta se gana en una sola vuelta, no hay dos, es una mayoría relativa, pues aun cuando pareciera muy sencilla una elección, esta tiene la particularidad de celebrarse bajo un paraguas de una negociación en México, digamos, cuyo, digamos, protocolo quedó en el memorándum de entendimiento, y también con otras conversaciones que se han dado entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro. Esas dos confluencias, tanto de la vía electoral como de la vía regional, ya te genera, a partir de aquí podemos discutir y debatir. Sí, ya te genera ese ambiente, sobre todo también las elecciones presidenciales en Estados Unidos y esas negociaciones también que se están realizando, como lo decías, entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos, porque eso tiene una influencia pues de gran peso para estas elecciones que vienen. Claro, fíjate que cuando se dan los acuerdos en Barbados, que son dos acuerdos con tres objetivos fundamentales: condiciones electorales, elecciones libres, competitivas, luego tienes la defensa del Esequibo, luego tienes el levantamiento de sanciones. Cuando se dan esos tres objetivos de los acuerdos, la primera respuesta es del gobierno del presidente Biden de Estados Unidos, cuyos representantes anunciaron casi al mismo tiempo bueno, que se estaban dando las licencias para que se pudiera hacer transacciones con el petróleo, el gas y el oro de Venezuela. Es así, sin embargo también continúa, pues lo veíamos ya más temprano revisando las últimas declaraciones, los voceros del gobierno siguen haciendo ese llamado a que se están violando los acuerdos y en ese sentido también cómo cambian pues esa dinámica de juego. Sin embargo, aunque se dieron estas licencias también, pues fueron por 6 meses y ya habría que ver ahorita pues en los próximos meses si se van a mantener, cómo quedan estos acuerdos y bueno, cuándo sería una próxima reunión y cuáles serían estos encuentros. Sí, esos encuentros deberían, bueno, yo creo que se ha continuado, ¿no? Aunque no sean públicos, esto seguramente se ha mantenido, es lo que uno entiende. Ahora, aunque la piel sea muy sensible, a veces hay que distinguir entre el rol que ejercen los políticos, hablando como políticos, y cuando están hablando de la negociación propiamente. Esta es una negociación tan compleja que trata además, acuérdate del rol tan importante que tiene Colombia y Brasil por la situación, digamos, de emergencia que hay con la migración. Entonces, digamos, tenemos objetivo, esa negociación tiene objetivo más allá de las propias fronteras de Venezuela. Es decir, también se trata de, digamos, de trabajar coordinadamente el tema migratorio, donde México también ha estado presente.
Bien, y también son uno de los temas que en cuanto a migración también con Estados Unidos se logró adelantar y pues bueno, ya vimos que el año pasado se realizó pues ese primer vuelo desde Estados Unidos a Venezuela, trayendo a algunos venezolanos. Entonces, claro, hay puntos allí donde se ha avanzado y que eso también pues influye, como lo decíamos, en estas elecciones porque le conviene al gobierno de Estados Unidos que tienen ahora pues sus elecciones presidenciales también. ¿Cómo influye eso y también cómo pudiese eso indicar algunos cambios o proseguir en este proceso de negociación, entendiendo también pues este punto desde Estados Unidos y bueno, desde Venezuela, desde los intereses de ambos países? Bueno, yo lo que contestaría acá, digamos, o conversaría, es que uno puede distinguir tanto de la negociación en los términos de México con la facilitación de Noruega y las conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de Estados Unidos, un hilo conductor. Y ese hilo conductor es el cambio de estrategia. Un cambio de estrategia de máxima presión, de todas las opciones están en la mesa, sobre la mesa, que se traducía en elecciones libres sin Maduro, fuera del poder, por una estrategia distinta, que es elecciones libres aún con Maduro en el poder. Esto es absolutamente significativo. Es decir, ese hilo conductor te hace mirar, digamos, los diferentes tableros de juego, ¿no? Y mirar otros actores, tanto internacionales como nacionales, en este ajedrez político que tenemos ahora. Bien, y en ese sentido, ¿cuáles deberían ser entonces pues esas propuestas, o por llamarlo en ese ajedrez, esas jugadas que deberían estar realizando pues de algún modo desde la oposición, desde el gobierno, para alcanzar que este año, que se viene, bueno, estamos iniciando enero y habría que ver qué sucede más adelante, cuándo se estima esta fecha, qué más ocurre, cómo pudiesen ser esas jugadas para establecer que pues este año se den esas condiciones electorales para realizar después estas presidenciales? Bueno, tú hablaste en el segmento anterior de incertidumbre, y la incertidumbre viene dada porque tiene que darse una definición de las candidaturas que van a las presidenciales, y eso no lo tenemos todavía. Es decir, no tenemos todavía quiénes son, digamos, los candidatos o precandidatos, porque serían candidatos una vez que se anuncie la fecha y empieza el cronograma y se postulen y se admita la postulación, sino lo que hay son, en el caso de las primarias opositoras, que seleccionaron, escogieron a su candidata, que es María Corina Machado, y sin embargo pesa sobre ella una irregular inhabilitación, pero se mantiene, digamos, en ese debate que todavía es el non candidato. Es decir, ¿es la candidata? No lo es todavía. Es precandidata. No sabemos cómo va a haber esa negociación, sobre todo por lo que estamos mirando en cada uno. Yo aquí pareciera que tuviéramos como que varios rompecabezas. Ya hay una figura, que hay otra, esa se confunde en la ficha, porque cada uno está haciendo sus definiciones. Y el problema, digamos que en Venezuela, igual como en la América Latina y el Caribe, está triunfando lo inesperado, lo sorpresivo. Es decir, nosotros estamos viendo un cambio de comportamiento electoral producto de varios aspectos y luego que ha incidido en el clivaje, digamos, de los partidos políticos que lamentablemente ha lastimado la democracia. Claro, y el caso más reciente quizás lo veríamos en Argentina, que cambió la dinámica y que bueno, de pronto pensaban que alguien iba a ser ganador y resultó pues que la dinámica cambió. ¿Crees entonces con ese escenario que mencionabas allí que quizás en Venezuela pudiera pasar pues ese mismo incidente, que todo al final ya cuando se tenga una fecha se pueda ver más definido el panorama, quizás los candidatos que van a estar, como mencionabas, aún no se sabe si sea María Corina o no, o sea ella quien designe pues a alguien que esté por ella? Sí, mira, un enfoque muy electoral más que académico o intelectual obliga a mirar que hay un voto en América Latina y el Caribe volátil, muy alto. Lo que miras en Argentina lo describe perfectamente y ese voto puede ir de un lado a otro. Son electores pragmáticos, electores que buscan una calidad de vida distinta y por allí podría darse un cambio, digamos, que no se sabe hacia dónde va. Bien, Egle, vamos a seguir conversando sobre este tema luego de esta pausa. Ustedes no se muevan y recuerden nuestras redes sociales, @argumentosgb en Instagram, en la cuenta de X, @argumentos_gb. Allí pueden escribir todos sus comentarios y preguntas.